Hola, mi nombre es Diego Roseo, estudiante de Ingeniería Electrónica de Computación con número de expediente IS 203-0008. Y hoy les voy a hablar sobre mi circuito, el cual es un generador de señal de reloj. Bueno, este es un componente electrónico, ¿verdad?, que produce una señal periódica y repetitiva conocida como señal de reloj o clock. Esta señal se utiliza comúnmente, ¿verdad?, en circuitos digitales para poder sincronizar y coordinar el funcionamiento de los diferentes componentes y operaciones del sistema en cuestión, ¿no? El sistema de reloj tiene la forma de una onda cuadrada. ¿Esto qué significa? Que alterna entre dos estados definidos, ¿verdad?, generalmente representados como 0 y 1. Bueno, lo conocemos en sistemas digitales. Esta señal se caracteriza normalmente por tener un ciclo de trabajo del 50%, que significa que tiene una duración alto en 1 es igual a la duración del estado bajo, que es 0, y esto asegura que el tiempo de cada señal del ciclo sea constante y predecible. Bueno, una de sus utilidades es que las principales, por ejemplo, es su sincronización en circuitos digitales, ya que en sistemas digitales complejos o múltiples componentes como los microprocesadores, por ejemplo, las memorias, los registros o los periféricos, normalmente necesitan trabajar en conjunto de manera sincronizada. Y bueno, la señal de reloj asegura que todos los componentes operen al mismo ritmo y sigan un tiempo de respuesta predecible. Se escogió dicho circuito por su simplicidad y utilización minimalista de componentes, ya que hay otros circuitos con una utilidad, digamos, un poco más, entre comillas, obvia en el día a día, como por ejemplo, no sé, un protector de nevera, que cumple también los tres requisitos del proyecto, pero tiene una cantidad mucho mayor de componentes en este caso que este, haciendo que el diseño, obviamente, y creación del mismo tome más tiempo del que esta prueba ha sido habilitada. Entonces, en ese caso, sería más dinero invertir en el proyecto, ya que estos dichos componentes a utilizar son bastante costosos, y además, si son más componentes, es mayor la probabilidad de que no se consigan todos, ya que de por sí son difíciles de conseguir. Por ello se escogió realizar el circuito generador. Y bueno, el diseño fue realizado en Proteo, con la aplicación Proteo, y tiene los componentes que son un circuito integrado 555, un regulador 7805, dos luces LEDs, tres resistencias, eh, tres condensadores, si no me equivoco, un puente rectificador de 2 amperios, igual eso todo está detallado en el informe, un potenciómetro que aquí lo pueden ver, un transformador de 9 voltios que también lo van a ver, el fusible de 1 amperio, bueno, la placa virgen obviamente, el cloruro férrico también, el papel fotográfico glacé para la impresión con una impresora láser, los guantes, los lentes protectores al usar a la hora de realizar esto, el cautín, el estaño, brocas para el taladro de 0,6 milímetros, el taladro. Y bueno, la construcción del circuito desde cero obviamente implica manipular componentes electrónicos y trabajar con una placa virgen también. Entonces es importante tomar ciertas medidas de seguridad para garantizar obviamente el proceso seguro y exitoso de esto. Y bueno, a continuación se presentarán algunas medidas de seguridad que se deben tomar al construir este circuito y que se fueron aprendiendo a medida que se iba realizando. Por ejemplo, uso de equipo de protección personal, como ya se dijo, como la utilización de gafas de seguridad para proteger los ojos de ser posible, de salpicaduras o fragmentos o alguna explosión. Los guantes obviamente también para proteger las manos de cortes y quemaduras. También trabajar en un área ventilada. Algunos componentes, bueno, estos electrónicos pueden emitir vapores tóxicos o la misma acción de soldar componentes también botan vapores que son bastante malos para la respiración o la inhalación de sustancias peligrosas. Las otras también obviamente es la desconexión de la energía. Antes de manipular los componentes electrónicos o la placa en sí, hay que asegurarse de desconectar la energía en cualquier fuente de alimentación conectada. Y bueno, esto incluye obviamente desenchufar la placa del circuito o cualquier fuente de alimentación, apagar el cautín, obviamente cuando no esté en uso y no agarrarlo por la punta. Obviamente la manipulación adecuada de componentes electrónicos también es una parte muy importante, y hay que manejar los componentes electrónicos
con cuidado para evitar daños físicos o estáticos de los mismos equipos. Eh, También esto podría ayudar a, obviamente, al mejor mantenimiento de los mismos, o por ejemplo también a la hora de tener cuidado con la soldadura o una soldadura segura al realizar esta. En la placa del circuito impreso, por ejemplo, asegurarse de seguir las prácticas seguras de la soldadura, como no tocar la punta caliente del cautín o del soldador, como ya se dijo, con las manos destapadas, no irlanarse obviamente el humo de la soldadura. También está el almacenamiento adecuado de los materiales, guardar los componentes y materiales en envases antiestáticos, se conocen, ¿verdad? Para evitar algún daño de electricidad estática o algo así. Hay varios también, como la verificación de polaridades y especificaciones, asegurarse de seguir las especificaciones de fabricante para cada componente y verificar las polaridades correctas antes de desconectarlo. Y bueno, en este caso hay muchísimas más, pero ya me gustaría mostrarles más o menos cómo es el circuito como tal, como pueden ver por aquí. Aquí están todos los componentes que ya se indicaron. Aquí está la cara de soldadura que no la he mostrado, ¿verdad? Con el nombre, aquí se puede ver todas las conexiones y las soldaduras. Obviamente no son perfectas, pero con prueba y verificación de las mismas, que es otra regla de seguridad, se pudo realizar y quedó bastante bien, con un plug para la conexión del integrado en cuestión, y bueno, con su potenciómetro, y bueno, ya lo vamos a probar. Y bueno, en este caso, como para seguir con el tema de tomar las medidas de seguridad, se puede minimizar el riesgo, ¿verdad? Después de ver de todos estos accidentes, de los daños a los componentes y capaz garantizar una construcción exitosa del circuito, siempre se recomienda consultar, por ejemplo, a expertos, a profesionales o a familiares que conozcan, como fue en mi caso, si es necesario. Ahora, bueno, como les dije, voy a ir con la demostración del circuito, otro vistazo para que vean. Y bueno, el circuito está mostrado muy bien todo lo que tiene de manera detallada. Aquí está el transformador de 9 voltios. Lo conecto, la entrada, aquí está, colocarse se ve que prende, aquí están las resistencias haciendo su trabajo. Y bueno, aquí al yo darle a empezar a realizar la variabilidad del potenciómetro, vemos que empieza a parpadear el LED rojo, y obviamente si subo, el parpadeo empieza a ser muchísimo más rápido, hasta que aproximadamente se pone totalmente nítido. Vamos a volver a ver aquí para que se vea un poquito mejor. Se baja y empieza a titilar, ¿verdad? Como se explicó, que bueno, es lo que hace la señal de generación de red. Y bueno, en este caso el funcionamiento de cada componente en el circuito, podemos ver que por ejemplo está el circuito, vamos a mostrarlo, el circuito generador de señal de reloj, ¿verdad? Tiene un circuito integrado 555, como su componente es el principal, este genera la señal de reloj. Y bueno, el funcionamiento de este circuito integrado 555 es que se utiliza como temporizador o generador de pulsos, ¿no? Y bueno, en este circuito se configura en modo estable para generar en este caso una señal de reloj con frecuencia, digamos, frecuencia controlada. Bueno, el regulador 7805 es un regulador de voltaje, ¿no? Que asegura que el circuito funcione con una tensión de 5 voltios y bueno, proporciona una fuente de voltaje estable y adecuada para el integrado 555 y bueno, los otros componentes que requieran 5 voltios. Bueno, tenemos las dos luces LEDs, que obviamente en este caso son los indicadores visuales que parpadean en función de la señal del reloj gracias al integrado 555. Tenemos las resistencias, que son las resistencias limitadoras, por ejemplo, de corrientes para los LEDs para que no exploten o se dañen o no reciban exceso de corriente. Y la otra resistencia, junto con el potenciómetro, en este caso estos controlan la frecuencia, ¿no?, de la señal del reloj, es generada obviamente por el integrado. Bueno, tenemos este condensador que actúa como un filtro para eliminar ruidos y fluctuación
en este caso, la fuente de alimentación, asegurando una señal de reloj que nos gustaría que fuese estable. Bueno, el otro condensador electrolítico, este condensador ayudaría a mantener la estabilidad del circuito y filtra posibles variaciones del voltaje. Y se me olvida uno, el condensador cerámico. Bueno, este tiene de menor capacidad, ¿verdad? Utilizado para filtrar ruidos de alta frecuencia en este caso y mejorar la estabilidad también de la señal de reloj, que es lo más importante. Tenemos también para que lo vean aquí bien, creo que nos está enfocando de la mejor manera. Ahí lo pueden ver bien, ¿no? Ajá, bueno, ahí ya enfocó. Tenemos el potenciómetro, ¿verdad? Que es un componente obviamente ajustable que permite variar la resistencia y bueno, en este circuito específicamente se utiliza para ajustar obviamente la frecuencia de señal del reloj. Y bueno, el transformador de, no- de salida de 9 voltios es el componente que proporciona en este caso la tensión de alimentación del circuito desde la red eléctrica. Bueno, en este caso, sin embargo, es necesario conectarlo a un transformador de entrada apropiado. Bueno, tenemos el fusible, que obviamente es por seguridad protege el circuito de sobrecorriente y cortocircuitos, y en caso de que ocurra una falla, pues el fusible se quema y protege los componentes. Y bueno, en resumen, en este caso lo más importante es el circuito 555, ya que genera la señal de reloj, mientras que los demás componentes ayudarían como a estabilizar la alimentación, ajustar la frecuencia de esta señal que produce y bueno, proporcionar obviamente indicadores visuales para poder, valga la redundancia, visualizar el funcionamiento del circuito como ya lo vimos. Todos estos elementos trabajan obviamente en conjunto para crear una señal de reloj lo más precisa y estable posible.